Hola jóvenes, entonces vamos a seguir aquí con el tema de intercambio iónico. Ahora lo que toca ver es básicamente el mecanismo básico de intercambio iónico respecto a un intercambio catiónico o un intercambio aniónico. Antes de meternos al tema de lleno, primero repasemos la definición de intercambio iónico. De acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, dijimos que el proceso de intercambio iónico es un proceso en el que los iones que se mantienen unidos a grupos funcionales, en este caso en una resina, ya sea afuera o dentro del material, y se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas, y los cuales se van a intercambiar por iones de una especie diferente que están en una disolución. Entonces, de acuerdo a la definición, aquí vemos que los cationes que están anclados o que están ahí pegados a las cargas de los grupos funcionales, representados por los círculos en verde, son los cationes o contraiones, se van a intercambiar por los cationes que se encuentran en una disolución. En este caso lo estamos aquí representando con A con valencia positiva y están en la solución acuosa. Inicialmente acá se puede ver que tenemos un número o una cantidad de cationes de carga positiva unidos aquí a lo que es la resina en fase sólida, y cuando se lleva a cabo el intercambio, entonces ahora los cationes que estaban, o los contraiones que estaban en la disolución, que están dados aquí por A de valencia positiva, ya están ahora anclados o pegados a los grupos funcionales en la resina o en la fase sólida, y ahora los contraiones que estaban en la resina ya están ahora en el sobrenadante o ya se pueden desechar al drenaje. Esto de NB+, y está en la solución acuosa, nos indica que es una solución ácida obtenida. Ahora veamos el mecanismo básico de intercambio iónico para los dos casos, tanto el catiónico como el aniónico. Entonces, en cuanto a intercambiadores iónicos, tenemos dos tipos, como comentamos, los catiónicos y los aniónicos. En cuanto a los intercambiadores catiónicos, encontramos a los iones del sodio y se le denomina como el ciclo del sodio. Pero también tenemos los iones de hidrógeno o protones hidrógeno y se le conoce como el del ciclo del hidrógeno. Veamos aquí los dos casos. Podemos decir que cuando existe un intercambio catiónico, lo que vamos a hacer básicamente es separar los cationes de una solución, como ya lo dijimos aquí, de una disolución o alimentación. Los vamos a intercambiar por iones del sodio. Para el primer caso tenemos sodios aquí en la estructura de la resina, y luego dice que los vamos a intercambiar por los contraiones que se encuentran en la solución acuosa. Pero esta M, que tiene valencia 2+, para este caso muy particular, pues este viene siendo aquí a N+. N es de 2 de valencia. Cuando se haga el intercambio es una reacción reversible. Ahora ya el contraion A va a estar anclado, va a estar pegado a la resina. Aquí ya lo vemos, el segundo caso. Esta perla A ya está pegada aquí a... Ahora A ya se encuentra anclada a su estructura, a la resina. Aquí tenemos la resina, las perlas, y ya nos encontramos con A ancladas o M en su caso. Pero M puede ser todos estos contraiones de valencia 2, más aquí 2 moles de sodio como forma de ion. Ok, ahora, una vez que ya tenemos aquí saturada nuestra resina, lo que debemos de hacer es una regeneración para quitar nuevamente los contraiones contaminantes que están en su estructura, tanto superficial o externa, mediante una aplicación de salmuera. Y ahora lo que vamos a ver es que ya tenemos ahora nuestra resina regenerada, como inicialmente lo teníamos. Aquí lo vemos claramente. Y tendremos aparte cloruros contraiones, por ejemplo, cloruro de calcio, cloruro de níquel, cloruro de cobre, cloruro de zinc, etc. Ok, ahora para el ciclo del hidrógeno va a ser una reacción muy similar a la anterior, la del ciclo del sodio. Esta parte lo que nos dice es que el hidrógeno está anclado
a los grupos funcionales de la resina, los cuales se van a intercambiar con los contraiones que se encuentran en la disolución. N+ viene siendo ya sea el calcio, el cobre, el níquel, el magnesio, el fierro, etc. Una vez que se intercambiaron, entonces ahora ya tenemos M. Y M, como ya se dijo, esto es A, N+, N de valencia. Entonces podríamos decir de que entonces A, M+, también nos representa esto que tenemos aquí. Nada más que tiene 2 de valencia, pero podríamos tener de 3 de valencia como el aluminio, o podría ser también como el níquel 3, el fierro 3 también, entre otros tipos de contraiones de 3 de valencia. Y tendremos además acá 2 moles de protones. Estos 2 moles de protones lo que nos está indicando es que tenemos una solución ácida. Aquí observamos ahora en esta segunda reacción es la regeneración de la resina, es decir, la resina ahora, como ya está saturada de contraiones de valencia 2 o de un solo tipo de catión, lo que vamos a hacer es agregarle acá ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para que esto se pueda regenerar. Y aquí ya vemos nuestra resina, se encuentra como lo teníamos inicialmente. Aquí la resina regenerada, pero además tendremos aquí un remanente, una especie de cloruro del metal. Puede ser cloruro de cobre, cloruro de zinc, cloruro de níquel, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de fierro, etc., ¿no? O también podríamos adicionarle en lugar de ácido clorhídrico ácido sulfúrico. Pero entonces ahora en su remanente aquí teníamos como un sulfato de estos contraiones. Asimismo, es importante mencionar que cuando se haga este tipo de intercambio, debemos de tener en cuenta cómo se va a hacer ese intercambio, es decir, de un ion monovalente con otro ion monovalente. Entonces, si es un ion monovalente, otro monovalente, se puede mencionar de que un equivalente es igual a un mol, o un miel equivalente es igual a un milimol. Por otro lado, si vamos a hacer un intercambio de un ion divalente por un monovalente, entonces aquí debemos de tomar en cuenta de que 2 equivalentes es igual a un mol, o 2 miel equivalentes es igual a un milimol. Por mencionar un caso acá, es decir que vamos a intercambiar aquí 2 miel equivalentes de cobre 2 más por un mol de cobre 2 más. Es decir, 2 equivalentes de cobre 2 más es igual a un mol de cobre 2 más. O 2 miel equivalentes de cobre 2 más equivale a un milimol de cobre 2 más. Cuando se esté haciendo o llevando a cabo la regeneración, una debe lavarse en contracorriente para eliminar los desechos sólidos que se encuentran dentro del sistema intercambiador, o sea, dentro de la resina. Y las concentraciones típicas de regenerante de 2 a 5% en peso, con caudales que van desde los 40 hasta los 80 litros sobre minuto metro cuadrado. Y otra cosa importante antes de concluir, cuando hablamos de los grupos funcionales que van a estar aquí como carga fija dentro de las resinas de intercambio catiónico, son de los grupos funcionales, como lo vemos aquí, como del ion sulfón o del ion carboxílico. Le falta un hidrógeno, aquí también otro hidrógeno, entre otros grupos funcionales. Muy bien, ahora vamos a tocar lo que tiene que ver a intercambiadores aniónicos. En los intercambiadores aniónicos, ahí básicamente lo que se hace es, en las resinas, se van a separar los aniones de una solución, intercambiándolos por iones oxidrilo. Es decir, lo que va a hacer aquí su función de esta resina, que tiene grupos funcionales, como vemos aquí, del ion amonio, del ion nitrógeno o el azufre, y se encuentran al punto los aniones, es decir, los aniones que constan de iones oxidrilo. Es decir, que la resina aquí tiene estos iones oxidrilo anclados. Podemos aquí mencionar que este B es el OH. Y se van a intercambiar por contraiones que se van a encontrar en la solución. Y aquí vemos los A con valencia N negativo. Si es divalente, pues están los sulfatos, los cromatos, los carbonatos. Si fuera monovalentes, bueno, pues tenemos al nitrato, el cloruro,
al bicarbonato, entre otros aniones. Y bueno, de todos modos, estos se van a llamar contraiones, nada más que con carga negativa. Entonces aquí lo que vemos en esta reacción, que en la resina tenemos los grupos, aquí OHs, los Bs, que están pegados a los grupos funcionales, cualquiera de ellos, va a depender de qué tipo de resina estamos hablando, y los vamos a intercambiar por uno de estos aniones, como ya vimos, ¿no? Ya sea un divalente o un monovalente. Y cuando ya se haga el intercambio, bueno, pues ahora ya tendremos los aniones que estaban en la disolución, ya anclados a la resina, más una solución básica. Y es importante mencionar también aquí que cuando se realice un proceso de desmineralización, pues tendremos los dos procesos. Podemos mezclar la solución básica con una solución ácida que ya se ha metido previamente de un intercambio catiónico, y con eso se neutralizaría el efluente que se va al drenaje. Obviamente aquí, cuando se haga el intercambio, pues nuestra resina va a estar concentrada de los aniones que estaban en la disolución. Para ello hay que hacer una regeneración. Ya tenemos nuestra resina aquí concentrada, contaminada, y le vamos a adicionar un hidróxido de sodio, o podría ser también un hidróxido de amonio. Y aquí la reacción es reversible, igual que aquí arriba. Ya tendríamos ahora sí nuestra resina regenerada. Y observamos en este término que es el mismo término que la que tenemos aquí arriba. Entonces indica que ya ahora sí tenemos nuestra resina y aparte un efluente. Este efluente pues se va al drenaje cuando se haga la regeneración, y las concentraciones normales de regenerante oscilan entre 5 a 10% en peso cuando se lleva a cabo el proceso de operación. Pues básicamente es muy similar el proceso, nada más aquí lo que estamos cambiando básicamente son las cargas. A diferencia del intercambio catiónico, ahora trabajamos con cargas positivas, y en los contraiones ahora van a ser de cargas negativas, y los coiones ahora serán de carga positiva, que van a estar alrededor del intercambiador aniónico. Ahora veamos una clasificación del tipo de resinas. Aquí en esta parte presento primero, es de acuerdo a la red cristalina. Las resinas se pueden clasificar en microporosas o tipo gel, en macroporosas o macroreticulares, en isoporosas o peliculares. Tenemos otra clasificación de las resinas de intercambio iónico, pero de acuerdo a sus categorías primarias se pueden clasificar de la siguiente manera, como resinas catiónica fuerte, catiónica débil, aniónica fuerte, aniónica débil. Para el caso de la catiónica fuerte, bueno, el ácido o base inorgánica utilizado para su regeneración, por ejemplo, pues es el ácido sulfúrico, podría ser ácido clorhídrico también. Luego la resina de intercambio iónico, aquí vemos, tenemos a la resina y luego el grupo funcional, este grupo funcional del ion sulfón. Y ahora aquí tenemos ejemplos de reacciones de intercambio de resinas catiónicas fuertes. Aquí observamos nuevamente la resina con su grupo funcional, luego le adicionamos hidróxido de sodio, y ahora estamos intercambiando el protón hidrógeno por el sodio, aquí lo observamos, y más agua como remanente. Y luego aquí tenemos otra reacción muy similar, la resina con su grupo sulfón más cloruro de sodio, y bueno, como es una reacción reversible, ahora tendremos ya el sodio en la estructura de la resina pegado al grupo sulfón más ácido clorhídrico. Para el caso de una resina de tipo catiónica débil, el ácido base que vamos a utilizar es el ácido acético. Y bueno, aquí tenemos ya la resina ya intercambiada, aquí la resina con el grupo funcional, el acético aquí. Aquí tenemos la resina con el grupo funcional más hidróxido de sodio, y tenemos ya ahora intercambiado el protón hidrógeno, intercambiado por el sodio en la estructura de la resina más agua. Y aquí algo parecido sucede. Aquí tenemos la resina, pero ahora 2 moles, con el grupo funcional más carbonato de calcio, y aquí lo que vamos a separar básicamente es el calcio. Ahora el calcio se encuentra anclada al grupo funcional de la resina más agua, y se produce también CO2.
Para el caso de las resinas aniónicas fuertes, el ácido base inorgánico ahora se utiliza hidróxido de sodio. Y aquí observamos que ya tenemos la resina con el grupo funcional de este tipo, como se ve, un amonio. Y bueno, aquí anclado un OH. En lugar de un hidrógeno, en el caso de las catiónicas, ahora tenemos un ion hidroxilo anclado al grupo funcional. Y aquí observamos nuevamente la resina de este tipo, donde sabemos de que R pertenece a los grupos hidrógenos o alifáticos. Que no se confunda con esta R. Esta R es la resina y esto son los grupos hidrógenos. La resina entonces más ácido clorhídrico, tenemos ahora el cloruro, lo estamos separando, que está anclado al grupo funcional de la resina más agua. Y sucede algo parecido. Ahora aquí tenemos la resina con el grupo funcional amonio y anclado el ion oxidrilo. Le estamos adicionando cloro de sodio, entonces ahora tenemos el cloruro anclado al grupo funcional de la resina más hidróxido de sodio. Y finalmente aquí tenemos una resina de tipo aniónica débil. El ácido base ahora es el amoníaco, anclando ese grupo amonio. Aquí tenemos la resina con el grupo iónico del nitrógeno. Le vamos a adicionar ácido clorhídrico y ahora lo que vamos a separar es el cloruro, que está anclado al grupo funcional de NOH y a la resina. Vamos a resolver un problema más sobre el intercambio iónico. En este caso el problema dice así, que para el intercambio de cobre 2 con sodio protón con una resina fuertemente ácida, muestre cómo la fracción de cobre en la resina 2 varía con la fracción de cobre 2 en la solución XA, fracción equivalente, en el líquido, para una solución de 0.05 normal. Asuma una capacidad de 2.4 equivalentes sobre litro de cama de resina húmeda. Entonces, para resolver esto, vamos a primeramente a plantear lo que sería la reacción de equilibrio de intercambio iónico. Entonces, vemos la reacción general. La reacción general de equilibrio de intercambio iónico, que nos acordamos es igual. Aquí ya tenemos entonces nuestra reacción de equilibrio. Ahora vamos a sustituir la información que tenemos aquí arriba. Sustituyendo, pues nos puede quedar así. Este sería el contraión que va a estar en la solución acuosa, es decir, cobre 2 más la valencia. Aquí se puede detectar cuál es la valencia. La N es igual a 2, por lo tanto es 2. ¿Pero de quién B? Esto viene siendo A, N2 positivo, y esto equivale a tener B. Lo de la valencia que queremos intercambiar es un divalente. 2. ¿De quién? De sodio. Ahí se puede ver. En la resina. Por eso vemos aquí. Sodio en la resina. En la fase sólida. Y esto nos va a dar ahora A, que se pega aquí a la resina ahora. Cobre de la resina de valencia 2. Esto va a estar en la fase sólida más N. 2 moles. ¿De quién? Va a ser de sodio positivo. Va a estar en la solución acuosa. Y así ya nos queda nuestra reacción. Pues ya que tenemos aquí nuestra reacción, lo que podemos entender es que se tiene aquí cobre 2 en la solución. Luego se tiene también lo que es el sodio que va a estar en la resina. El sodio se va a intercambiar por cobre 2 y es lo que nos dice aquí, ¿no? Vamos a intercambiar entonces un divalente por un monovalente. Aunque el sodio está en la resina, el cobre está en la solución. Y luego, como dato, se tiene que en la solución su concentración es de 0.05 normal de la concentración del cobre 2 Asimismo, la capacidad en la resina, como nos dice también el problema, es de 2.4 equivalentes sobre litro de cama de resina. Como está en la fase sólida, su concentración habrá concentración total, le vamos a llamar QT, este es igual a 2.4 equivalente sobre litro de resina. Esta concentración 0.05 corresponde a esto, pero también es concentración total.
Y bueno, pues aquí en este dibujo, ahí se muestra claramente, ¿no? La parte de la solución acuosa, donde está el cobre, y luego en la parte de la resina se tiene la concentración total de la resina es de 2.4 equivalentes sobre litro, donde la resina es catiónica y es protonada por sodio. Ahora pasemos a lo que sería su cálculo. Debemos de identificar cómo se muestra el intercambio, su fracción de cobre R2 en la resina. Entonces identificamos aquí en Ya. Aquí corresponde este cobre en la resina. Y ahora lo tenemos que comparar con el intercambio de cobre, pero ahora que está en la solución, pertenece todo esto a XA. Entonces lo que nos están pidiendo aquí básicamente es que veamos la cinética de cómo es que el cobre se está pegando en la resina, aquí en la fase sólida. Aquí tenemos que agregar que cuando estamos trabajando con intercambio iónico, se tienen unas fracciones, así como la fracción mol en la fase líquida o fracción mol en la fase gaseosa. Aquí se tienen fracciones equivalentes, estamos trabajando con equivalentes de iones, y esto se define de la siguiente manera: XA más XB, esto va a ser igual a 1. Esta es la fracción equivalente en la fase líquida, y la otra fracción equivalente es Ya más YB, también va a ser igual a 1. Luego tenemos otra de las ecuaciones aquí que corresponden a lo que serían las concentraciones individuales tanto en la fase líquida como en la fase sólida. Es decir, que tenemos una ecuación de la concentración individual para cada ion. Esto va a ser igual a la concentración total, a la CT, multiplicado por su fracción equivalente de cualquier especie. Aquí lo tenemos nada más para IB, pero puede ser para I especies. Y esto está dividido entre la ZI. Esta es la valencia del contraión de I para la especie que estamos trabajando. Luego tenemos esta otra concentración en la fase sólida, en la resina, pero ahora tendríamos que hacerlo multiplicando la concentración total, la que se encuentra en la resina, y ahora por su fracción equivalente en la fase sólida de la especie I o del ion I, dividido entre la valencia del contraión I. Acuérdense que los contraiones son las que estamos nosotros intercambiando. Por ejemplo, A es el contraión, que es el cobre, pero también tenemos el otro contraión, que es el sodio, A y B, respectivamente. Entonces, dependiendo que estemos aquí trabajando, esta sería su valencia correspondiente. Ahora tenemos que irnos a la definición de la constante de equilibrio químico basado en la ley de acción de masas. Cuando N es diferente a 1, la constante de equilibrio químico queda definida de la siguiente forma: KAB va a ser igual a CT dividido entre QT, todo eso elevado a la N, valencia menos 1, y ahora por Ya por 1 menos XA, todo eso elevado a la N, dividido entre XA por 1 menos Ya elevado a la N. Esta es la constante, entonces, que tenemos de tener muy presente cuando los contraiones, o el contraión que queremos intercambiar, es diferente su valencia a 1. Porque cuando su intercambio va a ser de 1 a 1, uno de valencia por otro de valencia, es decir, un monovalente por otro monovalente, pues entonces n vale 1. Y aquí al sustituir n igual a 1, pues ya nos quedaría CT entre QT elevado a la 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, este término queda ahí como un valor de 1. Y al multiplicar 1 por todo este factor, pues ya nos queda nada más el factor del lado derecho. O sea que podemos decir, cuando n vale 1, entonces la constante de equilibrio químico queda nada más, entonces, como Ya multiplicado por 1 menos XA elevado a la 1 entre XA por 1 menos Ya. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Cuando n es igual a 1, esta es la ecuación. Y cuando n es diferente de 1, es decir, como un divalente por un monovalente, o un trivalente por un monovalente, o un tetravalente por un monovalente, esta es la ecuación que vamos a usar. En nuestro caso, como n es igual a 2, entonces nos vamos a quedar con esta ecuación.
Entonces, en base a lo que acabo de explicar, lo que voy a hacer ahora es agarrar esta ecuación de la constante de equilibrio químico de acción de masas para un intercambio de divalente a monovalente, porque n es igual a 2. Entonces voy aquí a sustituir tanto a como b, igual aquí en los otros factores, es decir, que me va a quedar entonces la constante de equilibrio como constante de a, pero a, ¿quién es? Aquí es cobre. 2 más, ¿por quién se va a intercambiar? Por b, pero b es sodio. Esto va a ser igual a CT, y si vemos CT es 0.05 normal, y la normalidad se define como equivalentes por litro, es decir, que aquí el CT queda como 0.05 equivalentes sobre litro de solución dividido entre QT, pero QT es 2.4 equivalentes sobre litro. Aclaro que sí, aquí las unidades deben ser en el denominador, tanto arriba como abajo, ser iguales, es decir, si arriba son litros, abajo deben ser litros de resina, y arriba deben ser litros de solución. No pueden trabajar aquí kilogramos arriba y abajo litros, o viceversa, ¿no? Aquí trabajar como litros y abajo kilogramos de resina, sino que tienen que ser unidades similares o iguales. Y ahora elevado a la n, pero n agarramos el del catión aquí, el contraión que queremos intercambiar, la que está en la solución. Es 2 menos 1, y ahora este factor lo vamos a multiplicar por y. Pero de y, ¿quién es y? Dijimos es de cobre 2 más por 1 menos x del cobre 2 más, pues elevado a la 2 o al cuadrado, dividido entre x del cobre 2 más, ahora por 1 menos y del cobre 2 más, todo eso elevado al cuadrado. Entonces veamos cómo se soluciona esta ecuación y pasar ahora sí a ver ese efecto del intercambio. Entonces, primero, estas fracciones equivalentes, ya sea en la fase sólida, no las tenemos. Tampoco tenemos las fracciones equivalentes en la fase líquida, si observamos, ¿no? Es en la fase líquida, la Y es en la fase sólida, en la resina. Esa es la que queremos precisamente, entonces esta la vamos a dejar como una función. Y aquí ya CT ya lo conocemos, QT también. Lo que debemos de conocer ahora, la constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio, regularmente, si no se tiene su valor, lo que se hace es determinarlo mediante tablas. Y aquí ya tengo una de las tablas donde se tienen las selectividades molares relativas, el valor de K, para un 8% de entrecruzamiento para resinas fuertemente ácidas, que es para nuestro caso. Entonces podemos usar esta tabla sin problemas. Ahora, sustituyendo acá, esta acá entonces se define como una división, como un cociente. Entonces, para determinar esto, se determina mediante la forma de que es K y J va a ser igual a la K de I entre la K de J. Y bueno, tomando esta forma de calcular la constante teórica, lo vamos a hacer usando esta ecuación, es decir, que me va a quedar que la constante de cobre 2 más por sodio, protón, esto va a ser igual a la constante, va a ser primero de A, aquí sería de cobre 2 más, dividido entre J, pero J es el sodio, así, y ahora esto va a ser igual 0.05 entre 2.4, todo eso elevado a la 1, que es 2 menos 1, luego todo eso por y del cobre 2 más por 1 menos la x del cobre 2 más, todo eso elevado al cuadrado, y ahora dividido entre la x del cobre 2 más multiplicado por 1 menos y del cobre 2 más, todo eso elevado al cuadrado, y así ya nos queda nuestra ecuación. Y ahora lo que haremos es sustituir lo que vale la selectividad molar para el caso del cobre, pero para el caso del cobre, si observamos, aquí vale 3.8, esto es 3.8, y ahora la selectividad molar, pero del sodio, digamos la del sodio es 2, entonces
Pues aquí sustituimos 2. Dividiendo 3.8 entre 2, esto da 1.9. O sea que va a quedar 1.9 igualado a toda esta expresión del lado derecho. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es despejar, como dijimos, la expresión del lado derecho y lo vamos a igualar con el término del lado izquierdo. Es decir, que queda y del cobre 2 más por 1 menos x del cobre 2 más, todo eso al cuadrado, dividido entre x del cobre 2 más, aquí lo vemos, por 1 menos y del cobre 2 más, todo eso elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 1.9 por 2.4, aquí lo vemos, y dividido entre 0.05. Entonces podemos decir que y del cobre 2 más por 1 menos x del cobre 2 más al cuadrado entre x del cobre 2 más por 1 menos y del cobre 2 más, todo eso al cuadrado, y esto está igualado a 91.2. Esta es la ecuación que vamos de momento a guardar para analizar aquí mediante una función. Ya tengo el sistema coordenado donde vamos a observar aquí ese intercambio de xa y de y de esta función que acabamos de determinar. Para poder ver aquí el comportamiento entonces de intercambio, pues tenemos que darle valores, es decir, porque acá si vemos no es una ecuación lineal, es una ecuación no lineal y por lo tanto solamente se puede resolver de manera analítica. Para eso hay que ver las asíntotas. Entonces podemos trazar la asíntota vertical. xa igual a 0, es decir, o x del cobre 2 más sea igual a 0. Entonces esta tiende a infinito. Podemos decir de que f de xa y de y tiende a infinito. Entonces si tiende a infinito, pues aquí se puede ver cuando xa valga 0, ahí está la función, tiende a infinito la función. Pues aquí vamos a fijar 1 y en y, como estamos hablando de fracciones, pues tiene que ir en y también de 0 hasta 1. Vamos a ponerle aquí 1 también. Y entonces ahora veamos qué pasa con y. Bueno, para y tenemos que encontrar entonces una asíntota horizontal, porque las y, digamos que se leen sus valores de manera horizontal, mientras que las x, sus valores se leen vertical. Para y vamos a ver cómo se determina. Eso se puede determinar haciendo de que este binomio que está elevado al cuadrado lo vamos a hacer igual a 0, para que dividiendo toda esta expresión entre 0, pues se vuelve infinito. Y hacemos 1 menos y del cobre 2 más, todo eso elevado al cuadrado, y esto es igual a 0. Sacamos raíz cuadrada aquí, y pues vemos aquí de que se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado. Aquí ya queda 1 menos y del cobre 2 más, este es igual a 0. Y aquí despejando, entonces queda como y del cobre 2 más, esto es igual a 1. Aquí vemos que la asíntota horizontal es cuando y del cobre valga 1. Entonces aquí ya se tiene la asíntota horizontal cuando y del cobre 2 más valga 1. Entonces nuestra función vale infinito. Esta es una asíntota vertical. Vamos a proponer valores tanto de xa para encontrar la y. Voy a hacer aquí arriba. Si x del cobre 2 más es igual a 0, como ya vimos aquí, si x vale 0, pues tendrá infinito. Esto no está definido. Ahora, si x del cobre 2 más vale un valor .001, entonces y del cobre 2 más, este vale .077. Para .001 va a estar por acá, .007 va a estar por aquí, más o menos.
en X acá. Luego, si le damos, ahora sí, X del cobre 2 más, le damos 0.1, entonces ahora nuestra Y del cobre 2 más adquiere un valor de 0.74. Entonces para 0.1, 0.74 va a estar por acá, por aquí. Vamos a darle otro valor acá. Si le damos a X ahora, X del cobre 2 más ahora es 0.4, nuestra Y del cobre 2 más va a adquirir un valor de 0.90. Entonces para 0.4, 0.90 va a estar por aquí. Entonces la Y del cobre 2 más va a tener un valor de 0.98. 0.9, 0.98 por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es unir los puntos. Entonces aquí con esto estoy mostrando cómo se hace el intercambio del cobre 2 más por sodio y el cobre cómo se está pegando en la resina, cuando inicialmente teníamos 0.05 normal en la solución. Y aquí la observa. Al principio prácticamente no se tenía mucho intercambio, pero conforme se empieza a tener en contacto con la resina intercambiadora, el tratamiento es muy rápido hasta llegando a una asíntota. Y la isoterma es del tipo 1, donde se puede ver esa interacción entre la absorción y el intercambio iónico. En donde dijimos que el cobre inicialmente se encuentra como fracción equivalente, como XA, y aquí ya tenemos cómo se intercambió el cobre en la fase sólida o en la resina. Es decir, la YA está en función de la XA. Y así es como terminamos este problema.